He recibido la carta desesperada de Icay Romay, una ciudadana cubana de a pie. Como diputado uruguayo y latinoamericano no puedo hacer menos que amplificar su voz y denunciar este crimen que el mundo parece no querer ver. Uruguay no olvida aquella operación Milagro, cuando los médicos oftalmólogos cubanos llegaron para devolverle la vista, la visión a miles de compatriotas que esperaban una intervención que no podían pagar por bajos recursos. Hoy esos mismos médicos no cuentan con insumos porque el bloqueo impide la llegada de medicamentos esenciales. Basta de llenarse la boca con libertad y democracia cuando asfixian a un pueblo y las incubadoras se apagan por falta de energía. Lo que están haciendo no es presión política, es terrorismo, con hambre. Llamemos a las cosas por su nombre. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. Señores del gobierno de los Estados Unidos, dejen vivir a Cuba y preocúpense de sus propios problemas, que no son pocos. He recibido la carta desesperada de Icay Romay, una ciudadana cubana de a pie. Como diputado uruguayo y latinoamericano no puedo hacer menos que amplificar su voz y denunciar este crimen que el mundo parece no querer ver. Uruguay no olvida aquella operación Milagro, cuando los médicos oftalmólogos cubanos llegaron para devolverle la vista, la visión a miles de compatriotas que esperaban una intervención que no podían pagar por bajos recursos. Hoy esos mismos médicos no cuentan con insumos porque el bloqueo impide la llegada de medicamentos esenciales. Basta de llenarse la boca con libertad y democracia cuando asfixian a un pueblo y las incubadoras se apagan por falta de energía. Lo que están haciendo no es presión política, es terrorismo, con hambre. Llamemos a las cosas por su nombre. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. Señores del gobierno de los Estados Unidos, dejen vivir a Cuba y preocúpense de sus propios problemas, que no son pocos. He recibido la carta desesperada de Icay Romay, una ciudadana cubana de a pie. Como diputado uruguayo y latinoamericano no puedo hacer menos que amplificar su voz y denunciar este crimen que el mundo parece no querer ver. Uruguay no olvida aquella operación Milagro, cuando los médicos oftalmólogos cubanos llegaron para devolverle la vista, la visión a miles de compatriotas que esperaban una intervención que no podían pagar por bajos recursos. Hoy esos mismos médicos no cuentan con insumos porque el bloqueo impide la llegada de medicamentos esenciales. Basta de llenarse la boca con libertad y democracia cuando asfixian a un pueblo y las incubadoras se apagan por falta de energía. Lo que están haciendo no es presión política, es terrorismo, con hambre. Llamemos a las cosas por su nombre. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. Señores del gobierno de los Estados Unidos, dejen vivir a Cuba y preocúpense de sus propios problemas, que no son pocos. He recibido la carta desesperada de Icay Romay, una ciudadana cubana de a pie. Como diputado uruguayo y latinoamericano no puedo hacer menos que amplificar su voz y denunciar este crimen que el mundo parece no querer ver. Uruguay no olvida aquella operación Milagro, cuando los médicos oftalmólogos cubanos llegaron para devolverle la vista, la visión a miles de compatriotas que esperaban una intervención que no podían pagar por bajos recursos. Hoy esos mismos médicos no cuentan con insumos porque el bloqueo impide la llegada de medicamentos esenciales. Basta de llenarse la boca con libertad y democracia cuando asfixian a un pueblo y las incubadoras se apagan por falta de energía. Lo que están haciendo no es presión política, es terrorismo, con hambre. Llamemos a las cosas por su nombre. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. Señores del gobierno de los Estados Unidos, dejen vivir a Cuba y preocúpense de sus propios problemas, que no son pocos. He recibido la carta desesperada de Icay Romay, una ciudadana cubana de a pie.
Como diputado uruguayo y latinoamericano no puedo hacer menos que amplificar su voz y denunciar este crimen que el mundo parece no querer ver. Uruguay no olvida aquella operación Milagro, cuando los médicos oftalmólogos cubanos llegaron para devolverle la vista, la visión a miles de compatriotas que esperaban una intervención que no podían pagar por bajos recursos. Hoy esos mismos médicos no cuentan con insumos porque el bloqueo impide la llegada de medicamentos esenciales. Basta de llenarse la boca con libertad y democracia cuando asfixian a un pueblo y las incubadoras se apagan por falta de energía. Lo que están haciendo no es presión política, es terrorismo, con hambre. Llamemos a las cosas por su nombre. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. Señores del gobierno de los Estados Unidos, dejen vivir a Cuba y preocúpense de sus propios problemas, que no son pocos. He recibido la carta desesperada de Icay Romay, una ciudadana cubana de a pie. Como diputado uruguayo y latinoamericano no puedo hacer menos que amplificar su voz y denunciar este crimen que el mundo parece no querer ver. Uruguay no olvida aquella operación Milagro, cuando los médicos oftalmólogos cubanos llegaron para devolverle la vista, la visión a miles de compatriotas que esperaban una intervención que no podían pagar por bajos recursos. Hoy esos mismos médicos no cuentan con insumos porque el bloqueo impide la llegada de medicamentos esenciales. Basta de llenarse la boca con libertad y democracia cuando asfixian a un pueblo y las incubadoras se apagan por falta de energía. Lo que están haciendo no es presión política, es terrorismo, con hambre. Llamemos a las cosas por su nombre. El bloqueo a Cuba es un crimen de lesa humanidad. Señores del gobierno